Visita Produ es presentado por Cuna de Lobos, octubre 7, Televisa. Caracol Televisión presenta Bolívar, el hombre, el amante, el libertador. La superproducción que está haciendo historia. Número 1 en el prime time. Distrito Instituto de Imagen y Comunicación. Profesionaliza tu talento. Made in Spanish. The quality you love at the price you need. Bienvenidos a Visita Produ, soy Sergi Mas, estamos totalmente en vivo como cada semana en este que es el Face to Face con los líderes de la industria. Gracias por acompañarnos, por supuesto, en este Facebook Live. También saludos a toda la gente que nos sintoniza a través de Cadena H, la tele que une, a través del 77 de Easy y 169 de Total Play y además de nuestro streaming en cadenah.tv. Bueno, pues como cada semana tenemos hoy a un gran invitado. Hoy, atención a todo Venezuela, a todos los venezolanos, un programa muy especial para ustedes y por supuesto para todos los latinos a los que nos gusta la televisión. En un momento les revelaré quién es quien me acompaña hoy en la sala de Visita Produ, pero antes tengo que agradecer por supuesto a nuestros patrocinadores Sennheiser, Aldea México y Flotec, que junto con todo nuestro equipo de Produ hacemos un gran esfuerzo por traerte cada semana este espacio en el que conocemos vida, obra, también fracasos, problemas que han pasado en las carreras de estos exitosos referentes del entretenimiento, la televisión, el cine de nuestro continente. Y hoy, ya les decía, viene un venezolano que hoy radica en Miami, está visitando la Ciudad de México esta semana, está haciendo un proyecto muy interesante del cual nos platicará más adelante y es alguien que sin duda está en el referente, en el psique de todos los venezolanos que crecieron viendo telenovelas y disfrutando de la televisión que antes hacía este fantástico país, pero que definitivamente con el paso del tiempo se ha ido renovando y hoy participa en producciones internacionales, está haciendo cosas en Miami, ahora está en México también con un remake muy interesante del cual hablaremos en unos momentos. Así que, ¿quién creen que está hoy en Visita Produ? Pues nada más y nada menos que Leonardo Padrón. Nuestro invitado de hoy es poeta, guionista de cine y televisión, editor y locutor venezolano, licenciado en letras de la Universidad Católica Andrés Bello en Caracas y es sobre todo un referente de la intelectualidad caraqueña y ahora de la diáspora venezolana. Ha escrito para cine y televisión, ganando prestigiosos premios por su trabajo como guionista en exitosas producciones vendidas en muchas latitudes para canales de televisión como RCTV, Venevisión, Televisión Azteca, Telemundo, Univisión y Venevisión Internacional. Su más reciente telenovela, Amar a Muerte, escrita para Televisa México en 2018, alcanzó los primeros lugares de rating en México y Estados Unidos. Rubí es su próxima producción, también para Televisa. Para conversar sobre todo este largo recorrido de éxitos y los que vienen, le damos una calurosa bienvenida a Leonardo Padrón. Ya lo vieron, hoy con nosotros Leonardo Padrón aquí en Visita Produ. Leonardo, ¿cómo estás? Encantado de estar contigo, Sergi. Nosotros también felices de recibirte. Hoy toda la comunidad Produ está muy contenta. Qué bueno. De tenerte aquí. No, además, Produ creo que es importantísimo que Produ exista para la industria porque son voceros de todo lo que se está haciendo y se están haciendo tantas cosas. Entonces, este tipo de programas permite que la gente conozca los intersticios de la industria, la trastienda, el criterio de los creadores, de los productores. Así que celebro muchísimo que exista esto. ¿Cómo empezó todo, Leonardo? ¿Cómo empezó tu carrera profesional? ¿Naciste en Venezuela? ¿Qué estudiaste? Sé que estudiaste letras, eres además escritor, poeta, pero cuéntame en sí cómo fue que tu formación fue llevándote a esto que te acabaste dedicando toda la vida. Tú sabes que yo siempre digo que yo quería ser Mick Jagger, ¿no? O sea, yo quería ser músico, okay, pero obviamente no tenía el instrumental necesario para ser músico. Y terminé desembocando en la escritura, que es una forma de música. Claro. Es decir, es imposible que una escritura triunfe si no hay un sentido musical en las palabras, ¿no? Que es lo que termina seduciendo, atrapando al lector o al oyente. Y buscando el cine, me metí en un largo pasillo que es la televisión, un pasillo en el que ya llevo más de 30 años. Ojo, no dejé de llegar al cine, pero el cine siempre es una industria donde todo es mucho más épico. O sea, hacer una película te puede llevar 5 o 6 años de tu vida, ¿no? Y siempre es más cuesta arriba.
Pero quien entra en la televisión creo que de alguna manera se le inocula un virus extraordinario, porque no deja de ser fascinante que de repente, hablando del oficio de escritor, estás en tu casa, entre cuatro paredes, escribiendo una historia que de repente va a terminar siendo vista por 10, 11, 15 millones de personas por todo el mundo. Y eso es, para un escritor es sensacional. Maravilloso, por supuesto. ¿Y cómo llegó la primera gran oportunidad? ¿Qué fue lo que hiciste? ¿Qué puerta tocaste para que confiaran en ti y en tu trabajo? Bueno, en algún momento un escritor muy importante de Venezuela llamado Salvador Garmendia, un intelectual, un hombre de la literatura. Yo también vengo de la literatura, mi líquido amniótico es la literatura. Sí, yo primero comencé con la poesía, que ha sido mi oficio al que siempre trato de volver. Tengo ya varios libros publicados. Me llamó un día Salvador Garmendia, me dijo que necesitaba un dialoguista para sustituir una baja que tenía en el equipo, una baja repentina. Fui, me incorporé con él, empecé a tener unas caminatas con él en Sabana Grande, que era una zona en esa época de Caracas muy bohemia, muy de artistas. Y las caminatas con él para mí eran una escuela, ¿no? Me iba hablando del oficio, de cómo contar historias para televisión. Y fue muy brusco porque creo que fue la única novela donde yo fui dialoguista, fue allí. Ya la próxima me tocó, fue escribirla yo, fue ser el escritor titular. Y bueno, desde entonces me enamoré de este arte de contar historias para la gente. O sea, yo siempre asemejo lo que es la telenovela un poco con la Cherezada de las Mil y Una Noches, ¿no? Que tú tienes que seguir contando una historia y cautivándola al público para que no te decapiten o te guillotine ese monstruo que es el rating, ¿no? Entonces tienes que aprender a seducir, a convocar al televidente y decirle: esta historia sigue mañana, tú tienes que seguir viéndola, porque bueno, se trata de generar adicción, ¿no? Y además en ciento y tantos capítulos, que no es fácil, ¿no? ¿Dónde sacar tantas historias alrededor de los protagonistas? Exacto, sí, tienes que tener mucha gasolina para el camino, mucha porque creatividad. tú sabes que una de las cosas que cuando tú te sientas con un ejecutivo a contarle una historia, mira, esta es la historia que quiero contar, tienes que convencerlo de que tiene suficiente gasolina para las 120 horas. Y a veces la gasolina funciona tan bien que entonces te empiezan a pedir más horas y más horas. Eso es una vieja maña de la televisión abierta que yo creo que ya está pasando. Totalmente. Felizmente. Sí. Porque ahí las historias comenzaban a extorsionarse. Muy forzadas. Sí, entonces se volvió todo muy truculento, te asaltaba la incoherencia, uno mismo ya se enajenaba, ¿no? Porque este es un oficio tan maravilloso como enajenante, ¿no? Era escribir. O sea, yo escribía en la época, sobre todo donde desarrollé buena parte de mi carrera, escribíamos capítulos diarios, eran 40 páginas diarias. ¿Uno por día? Uno por día. Wow. Uno por día, y tenía que escribir el del sábado. Entonces eran en 5 días escribir 6 capítulos, porque allá se transmitía los sábados telenovela. Era, o sea, terrible, y era una cosa que tú no podías, es decir, tienes prohibido divorciarte, tener dolor de muelas, engriparte, ¿sabes? Era convencer a la inspiración, ponerle una pistola en la sien y decirle: mira, hay trabajo, vamos a sentarse, no, permiso, musa, hay trabajo, ¿sabes? Pero ¿cómo es ese proceso creativo? Es decir, ¿te llegan las ideas de pronto, las anotas o haces una acción de sentarte con tu equipo creativo? ¿Cómo lo manejas? Bueno, todo eso forma parte del cóctel creativo, pero por supuesto siempre hay un tú a tú con tu propia imaginación. Mi mejor manera de pensar es con la yema de los dedos en el teclado, ¿no? Entonces, cuando estoy ahí con la página en blanco, es como el desafío de cómo llenarla, ¿no? Y empiezan a venirme las ideas. Creo mucho en el trabajo en equipo, y la televisión como el cine son fundamentalmente trabajo en equipo. Entonces, para mí también es importante, ¿sabes?, intercambiar ideas con mi equipo de escritores, y bueno, creo que es infalible de esa manera. ¿Quiénes son tus referentes más importantes? En la televisión venezolana, sin duda alguna, José Ignacio Cabruja, que fue el gran parteaguas de la televisión venezolana. Otro fue César Miguel Rondón, que es ahorita mi compadre, y estuvimos
hemos trabajado juntos en muchos proyectos. De la televisión latinoamericana, Fernando Gaitán me parece que hizo algo sensacional, que todos los escritores dijimos, ¿cómo no se nos ocurrió a nosotros? ¿No? Como, hablando de Betty la Fea, que en el fondo es el cuento del patito feo. Totalmente. Que consumimos Claro. todo en la infancia, ¿no? Me gusta mucho cómo los brasileños cuentan historias, ¿no? Pero ahorita estamos en otra etapa de la televisión. Sí, está cambiando mucho, ¿no? Vamos a hablar de esto volviendo del corte, ¿te parece? Maravilloso. Y además me gustaría saber tu historia, ¿no? Porque sé que hiciste un viaje relámpago a Miami, ¿no? Para ver alguno de tus proyectos y por ahí se filtró cierta información que te puso un banderazo de no puedes volver a Venezuela y de eso han pasado ya 2 años. Así es. Me cuentas volviendo del corte, ¿qué Sí. pasó? Tu familia sigue allá y ahora estás viviendo una nueva etapa en tu vida. Nos vamos a un corte y hoy está con nosotros Leonardo Padrón contándonos sus historias aquí en Visita Produ. No se vayan. Continuamos con más de Visita Produ. Ya lo vieron en nuestro promo. Televisa estrenando próximamente Cuna de Lobos en esta fábrica de sueños, ¿no? En estos remakes de grandes historias que están teniendo alto impacto. Además, lo estamos viendo hoy con La Usurpadora. Y precisamente de eso hablaremos también con Leonardo Padrón, porque trae una historia ahí muy interesante, que es Rubí, que también estará en esta fábrica de sueños de Televisa. Pero antes, Leonardo, cuéntame, ¿qué pasó hace 2 años en el que fuiste a un proyecto de teatro en Miami y por ahí cambió la historia? Sí, bueno, yo soy ahorita uno de los casi 5 millones de venezolanos que está fuera de su país de manera involuntaria. No era mi propósito, porque yo estaba además muy plantado, atornillado en la resistencia, en tratar de enfrentar de alguna manera la dictadura a través de mis herramientas, que es la escritura, la opinión, los artículos, etcétera. ¿Y atacabas un poco al gobierno en ese sentido, estando ahí? Permanentemente. Y bueno, en su momento recibí amenazas de muerte, llamadas a medianoche a mi casa, la visita del CENIAC, que es el ente tributario, que me convirtieron en contribuyente especial. O sea, hubo una cantidad de asedios, de bloqueos a cosas que yo hacía, trabajos en la radio, etcétera, tratando de desmantelar tu resistencia, ¿no? Pero bueno, yo sentía que la lucha era ya. Y en algún momento pues, teníamos un proyecto junto con mi pareja María Casemprún de una obra, un teatro musical titulado Piaf, Voz y Delirio, sobre Edith Piaf, la gran cantante de la canción francesa, la gran leyenda. Fuimos por 10 días, un viaje de 10 días a Miami, a hablar con el productor local para llevarla allá. Y un día antes de regresar a Caracas, me llamaron de la línea aérea, alguien que felizmente tenía mi teléfono y me avisó. Me dijo, Leonardo, tiene el SEBIN, que es la policía política del régimen, tiene 3 días preguntando en qué vuelo llegas, no te vengas. Bueno, obviamente sería un tonto si no le hacía caso a la advertencia. Y bueno, me tocó reinventarme sin tener tiempo ni siquiera de prepararme. Te confieso que estuve varios meses absolutamente descolocado porque allá estaba todo. Mis hijos que viven con su mamá, pero estaba mi casa, mi trabajo, mi computadora, mis bibliotecas, claro, que tengo 40 años formando mi biblioteca, en fin, todo. ¿Y tuviste que tomar la decisión? ¿Y desde entonces en Miami ha valido la pena? Bueno, ha valido la pena, sí, en el sentido de que me reinventé. Hice el crossover al que estaba negado porque me iba muy bien allá, pero la televisión venezolana fue de las primeras bajas que tuvo el país gracias a la dictadura, pues, ¿no? Cerraron un canal, Hugo Chávez cerró un canal de televisión, RCTV, Radio Caracas Televisión, que era uno de los 2 canales más importantes del país. Claro. Eso distorsionó por completo la industria allá, se vino abajo, la publicidad huyó, en fin, todo mermó. Tarde o temprano iba a tener que hacer el crossover. La buena suerte es que caí parado, porque bueno, tengo ya más de 30 años en la industria, escribiendo historias, entonces pude rápidamente conectarme con la gente que está haciendo televisión aquí, y bueno, ahorita escribiendo para Televisa, que es el principal generador de contenido dramático en español del mundo. Y además con más de 3 millones de seguidores en redes que hacen que tu voz tenga un peso importante, por eso es que el gobierno venezolano también vio
pues un posible ahí ataque, atentado para que Sí. pues, tu ideología permeara, ¿no? Siempre, bueno, he sido consistente. Como yo, muchos periodistas, otros escritores, artistas plásticos, caricaturistas, que suelen ridiculizar mucho a los gobiernos de turno, políticos, es decir, la cantidad de gente que ha tenido que irse por pensar distinto al régimen es asombrosa y es dolorosa, ¿no? No solo has estado detrás de las cámaras escribiendo grandes historias, sino además has sido conductor también de Los Imposibles, una serie que hizo historia también en Venezuela, en donde contabas historias de personalidades muy destacadas. Sí, estuve entrevistando más de 120 personalidades, jefes de Estado, artistas, actores que se han ganado el Oscar, músicos, es decir, era un buffet de oficios por el que estuve allí, bueno, de Mario Vargas Llosa a Juanes, de Gloria Trevi a Antonio Camonea, que es premio Cervantes, es decir, gente de todas partes del mundo. ¿Y Juan Gabriel? También está Juan en la historia, Gabriel, ¿no? Tuve una historia tremenda con Juan Gabriel, tuve toda una tarde con Juan Gabriel porque me conseguí la entrevista con él, me dijo, acompáñame primero que tengo que hacer unas cosas. Tuve una tarde entera con Juan Gabriel y no pude entrevistarlo. Fue tremendo, creo que es la anécdota más triste de Los Imposibles, porque se me convirtió en un imposible literalmente. Sí, pero bueno. Iba tras tu equipo y iba tras mi equipo de radio persiguiéndonos por toda Caracas. Me fui con él a estrenar una sede de la Orquesta Juvenil de Venezuela con Gustavo Dudamel, que bueno, es uno de nuestros grandes artistas ya de talla universal, y estábamos Dudamel, Juan Gabriel y yo, los tres recorriendo todo el espacio, mi equipo con los micrófonos atrás persiguiéndonos. ¿Cuándo va a ser la entrevista? Yo no sé. Finalmente se nos agotó la tarde, lo acompañé el Poliedro a su concierto y me decía, bueno, cuando vayamos al aeropuerto me la hacen en el aeropuerto. Ya estábamos hablando a las 12 de la noche, y ya todo el equipo iba a renunciar, ya en fin. No ocurrió. Un año después murió. Y un año después murió. Debimos aguantar un poco más. Tal vez. Sí, totalmente. Leonardo, ahora hablar de tu nombre, leer, investigarte en redes, pues es un referente de la telenovela. ¿Es un género que está caducando? No, yo creo que es un género que le toca renovarse. Es imperativo para la telenovela renovarse, y yo creo que es muy bueno que eso ocurra. Obviamente estamos en el siglo XXI y se han generado una cantidad de discursos narrativos audiovisuales, los streaming, todo lo que está ocurriendo en pantallas como Netflix, Hulu, Amazon, HBO, lo que está haciendo HBO es una cosa de un nivel sensacional, que está... Bueno, exigiéndole a la telenovela que reformule sus propios códigos estéticos para que no se quede como en el desván de la historia, ¿no? Y sobre todo, es lo que está pasando en el fenómeno de la televisión abierta, que ha migrado tanta gente. Tú ves que ahorita los números, no solamente en México, en cualquier televisión abierta de cualquier país, los números han bajado, mermado de una manera abismal, ¿no? Eso quiere decir, el público quiere que le cuentes historias en empaques novedosos, con narrativas modernas, transgresoras, con un poco más de irreverencia, con más desparpajo argumental, y bueno, toca. ¿Duraciones más cortas también? Yo creo que también duraciones más cortas, esas historias de 120, 150 capítulos, es demasiado, ¿no? Y justo en esta fábrica de sueños, estás ahora en México porque estamos en el remake de Rubí, esta historia que también hizo historia en el país. Sí. ¿Me cuentas de esto volviendo del corte? Con gusto. Porque acabamos de ver que Cuna de Lobos está a punto de estrenarse, La Usurpadora hoy, que está también un clásico en México que está siendo pues muy exitoso en la pantalla de Televisa. Así que, ¿qué vendrá con Rubí? ¿Qué historia o qué adaptación estás haciendo? Lo platicaremos volviendo del corte aquí en Visita Produ, totalmente en vivo. No se vayan. Continuamos con más de Visita Produm. Leonardo Padrón hoy está en México porque están trabajando en esta fábrica de sueños con la historia de Rubí. ¿Qué cambios vienen? Bueno, justamente lo que estamos hablando ahorita, la reinvención de la telenovela, este proyecto de fábrica de sueños, me parece el concepto muy interesante, que es una idea de Patricio Wills, que es apelar a los grandes clásicos de la telenovela mexicana, especialmente del acervo de Televisa, y empacarlos en historias de 25 capítulos, ¿no? Obviamente con todos los valores de producción que tiene ahorita la industria. A mí me tocó Rubí, que además me encantó que me tocara Rubí porque para un escritor es un deleite
escribir una historia donde la protagonista básicamente es la gran villana, ¿no? La gran villana. Sí, entonces, digamos, la gente se prendó de esa historia en su momento porque básicamente quería saber qué nueva maldad iba a ser Rubí hoy, ¿no? Entonces, generalmente las protagonistas son unas tipas, tú sabes, de intachable moral, ¿sabes? Son buenas hasta cuando están durmiendo. Demasiado buenas. Demasiado buenas, ¿no? Insoportablemente buenas. Entonces, Rubí es la trastocación de ese argumento, de esa premisa. Yo estoy, por ejemplo, proponiendo aquí 2 tiempos narrativos. Entonces es Rubí en el momento en que ocurre la historia que todos vimos, con sus cambios y tal, pero también es Rubí 20 años después. No quisiera revelar mucho, pero ya en la estructura narrativa hay una diferencia importante. ¿Es una villana tan villana como Rubí? Bueno, esa es la idea, que ese es su encanto principal, ¿no? Despojarla, otorgarle dosis de bondad sería un contrasentido terrible, ¿no? Tiene, por supuesto, una vinculación que la tenía en la original con la sobrina, porque es como una nota a pie de página. Rubí tiene corazón. O sea, ama a alguien, ¿no? Pero es fascinante el personaje. ¿En esas adaptaciones cambian los finales o no? ¿Nos vamos siempre por la misma línea? Mira, uno termina de alguna manera ya jugando como a hacer lo que sientes en el pulso de la historia. Es distinta, este final es distinto. Este final es distinto, sí. Están terminando las grabaciones. Estamos terminando, nos quedan como unas 3 o 4 semanas. Ahorita en Ciudad de México se están grabando 2 semanas finales y después hay un viaje a España porque hay todo un tranco de la historia que sucede allá. ¿Quién es el elenco? Bueno, Camila Sodi le tocó la gran responsabilidad y reto de hacer Rubí. Ella es una actriz de gran solvencia histriónica. Me parece que maneja un desparpajo y una ironía y un sarcasmo extraordinario. Creo que mucha gente se va a sorprender con el trabajo que está haciendo. José Ron es el protagonista. Es un elenco grandísimo. Que creo que, yo te voy a ser sincero, a mí me encanta descubrir la calidad actoral de los mexicanos, porque a uno le llegaban a Venezuela las telenovelas de Televisa que estaban muy en el formato de una actuación muy engolada, muy hiperdramática, sobreactuada, ¿no? Y tú ves aquí que se está felizmente apelando a un registro actoral mucho más natural, ¿no? Que es un riesgo con Rubí, ¿no? Esa sobreactuación. Por favor, sí. Ahora, lo que estás haciendo en este momento, pues definitivamente el esfuerzo está en Rubí, en esta historia clásica, pero también me gusta que has propuesto temas, ¿no? Por ejemplo, esta historia que mostraba una relación homosexual entre 2 mujeres que... en Amar a Muerte. La Juliantina, Ajá. derivada de Amar a Muerte, tu principal proyecto. Sí, que ese fue un proyecto maravilloso que desarrollé con W Studios, que es la misma gente con la que estoy haciendo Rubí para Televisa. En Amar a Muerte, que era una historia, una adaptación de En Cuerpo Ajeno, de una historia del colombiano Julio Jiménez. Que posiblemente es tu historia más brillante. Bueno, fue una historia que es mi crossover, mi primer trabajo internacional, y tuve la suerte de que funcionara muy, muy bien en México. En Estados Unidos hizo que Univision recuperara el primer lugar de sintonía, que tenía como 5 o 6 años sin ganar. Bueno, eso es lo mejor que le puede pasar a un escritor, claro, con una historia. Claro. Hubo una subtrama, que es justamente la de la Juliantina, una historia entre 2 muchachas que se enamoran. Una era, o sea, las 2 eran heterosexuales, pero terminaron enamorándose del ser humano, que resulta, bueno, era del mismo sexo. Tuvo un éxito absolutamente inesperado, que nos arropó a todos, nos abrumó. Creo que hemos tenido el fandom más sensacional de la historia de la televisión, porque se volvieron fanáticas, agradecieron muchísimo que le diéramos visibilidad a esa temática, porque era en televisión abierta. Tú puedes conseguir ese tema en Netflix, sí. Hay cualquier cantidad pero de no historias. en teleabierta y no en México. Y no en México, exacto. Al principio teníamos mucho miedo, mucho temor, incluso te confieso, el día que iba a salir el capítulo donde iba a ocurrir el primer beso de las protagonistas, de ellas, yo estaba aterrado, todos estábamos aterrados, decíamos al día siguiente van a oír 1 millón de personas de la historia de televidentes. Pues fíjate que no, felizmente, y esto habla muy bien del
del público, de la madurez del público, y esto es un mensaje claro para la televisión abierta. No hay que subestimar la inteligencia del público. Es hora de hacer lo que se está haciendo en las pantallas de streaming, hacerlo en la televisión abierta. Entonces, bueno, con Juliantina eso generó una reacción tan maravillosa, pero porque además se empezó a ver por internet. Entonces empezaban a escribir desde todas partes del mundo, desde Argentina, desde Brasil, que tiene un fandom maravilloso, desde China, desde Corea, desde Australia, desde Estados Unidos. Empezaron a poner espectaculares aquí en frente a Televisa. Queremos spin-off de Juliantina. En Times Square pusieron también una valla, te lo juro. Increíble. Impresionante. Entonces, bueno, ha sido tal la demanda del público por esa historia que vamos a hacer. Lo primero que vamos a hacer junto con gente de Lemon y W Studios es Juliantina, la película. Ah, ¿viene eso? Viene eso. Qué bien. Para el año que viene. ¿Qué se siente que en una pluma, en tu pluma, puedes hacer cambiar conciencias, puedes crear ideologías, formas? Es una gran responsabilidad, ¿no? Es una gran responsabilidad porque tienes una vitrina muy poderosa. Yo escribí en Venezuela una novela que se llamó La Mujer Perfecta, porque en Venezuela, como Colombia, por ejemplo, hay una obsesión de la mujer por la belleza física, y entonces se operan y se ponen de todo. Sí. Entonces hasta tú le preguntas, ¿el codo es real? Porque ya tú te sientes intervenida y son países que como eres muy bella. Sí. Pero bueno, es la obsesión. Y mi protagonista ahí tenía síndrome de Asperger, ¿no? Quería contar una historia de amor donde la protagonista tenía todo, su principal enemigo era ella misma. Y esa historia, tú no sabes lo que resultó, la cantidad de gente que descubrió que su hijo era Asperger o su hermano, y en los colegios empezaron a tratar distinto a la gente con Asperger porque empezaron a entenderlos. Y me di cuenta del poder que puede tener un escritor de televisión. Increíble. Increíble. ¿Te falta algo? ¿Crees que haya retos por cumplir? ¿Cuál es una meta, un sueño que aún no se ha realizado? Me falta muchísimo, bueno, que me encantaría contar historias para plataformas como Netflix. Okay. Por supuesto, pues esas historias. ¿Series? Sí, claro, series. Soy un adicto a las series. ¿Qué estás viendo? Yo soy como con los libros. Yo tengo varios libros abiertos en mi mesa de noche y tengo varias. Ahorita estoy viendo Fleabag, que bueno, se ganó 4 Emmys, que es sensacional, es una comedia de humor negro británico espectacular. Me vi Monarca, que es una serie fantástica, producida aquí por la gente, me la tiré en 2 días. Estoy viendo Black Spot, que es una serie francesa que está muy bien. Estoy viendo Élite. Estoy viendo una serie que me encanta, que es de HBO, que es Euphoria. Okay. Una serie muy bien contada sobre el mundo de la adolescencia contemporánea. ¿Telenovela? ¿Cuál es la última que viste que no fuera tuya? Vi La Reina del Sur. No sé si llamó la telenovela o teleserie, superserie. Sí. La segunda parte me parece que estuvo muy, muy bien. Y estoy viendo La Usurpadora, que me parece que está muy bien. ¿Va bien? Sí, está muy bien. Muy bien. Está funcionando estupendamente. Pues muy interesante, nos vamos a ir a un corte, prácticamente ya el último corte del día, pero ya la gente está opinando en redes sociales. ¿Qué le quieres preguntar a Leonardo? Gracias por tantas opiniones, tantos comentarios, y aquí la gente tiene algunas dudas, por supuesto Venezuela presente también. Qué bueno. Nos vamos a ir a un corte y volvemos con la recta final de Visita Produ, totalmente en vivo, hoy con Leonardo Padrón, no se vayan. Y continuamos con más de Visita Produ, y ya lo sabes, estamos totalmente en vivo y te estoy invitando a que, bueno, toda la expectativa debe estar en nuestro portal porque ya vienen los Produ Awards. Leonardo, ¿te gustaría tener esta estatuilla? Claro, preciosa además. Preciosa, sí. Pues mira, estamos ya a unos días, 21 de noviembre, es la gran premiación en MIP Cancún. Estamos buscando lo mejor de la industria, ya justo los jueces, el jurado, está buscando qué es lo mejor que se ha producido, se ha hecho, dirigido, etcétera, este año, para dar este referente de la industria de la televisión y el entretenimiento, los Produ Awards. Así que será 21 de noviembre en el MIP Cancún. Si quieres uno este año, ¿te inscribiste o no? No, me estoy enterando, fíjate tú. Bueno, el año que viene aún lo podemos hacer. Okay. ¿No? Y ahí reconocemos a lo mejor de la industria. 21 de noviembre te esperamos en Cancún. Ahí estaré, así que te esperamos a ti también. Bueno, ya la gente está opinando, Leonardo. Muchas preguntas. Mira, por ejemplo, nos dicen por aquí, ¿influye la poesía en los guiones que escribes? Si es así, cuéntanos sobre eso.
Bueno, yo te decía que la poesía es como la sede principal de mi escritura y de ahí se desprenden todos los demás registros escriturales que yo hago, porque yo escribo crónica, hasta literatura infantil hago, ¿no? Pero sí, creo que la poesía es una forma de ver el mundo a través de las palabras, ¿no? Entonces, sin duda, sí. Tiene que ver. Sonia González es quien nos hace esta pregunta. Y también nos pregunta Manuela, ¿qué serie, novela o película latinoamericana te ha encantado este año? Ya lo decías, ¿no? Sí, Hace un momento. sí. También Laliana pregunta, observamos el éxito en América Latina de las novelas turcas, que son un poco el regreso a las telenovelas que muchos han dejado de hacer. ¿Qué crees aportan de diferente estas telenovelas? ¿Fue, como han dicho algunos, un espacio vacío? ¿A qué atribuyes este éxito? Bueno, justamente cuando tú me preguntabas si la telenovela está muriendo, el mejor ejemplo de que no está muriendo y de que debe reinventarse es la telenovela turca. Totalmente. Que ha invadido toda Latinoamérica y Europa, porque además creo que tiene unos valores de producción tremendos, los hacen con sentido cinematográfico y además con un nivel estético extraordinario. No le tienen miedo a la lentitud. Acuérdate que ahorita pareciera que es el siglo de la prisa. Se cae el ritmo. Sí, entonces todo tiene que ser. Timing. Entonces te dicen a veces los directores, mira, estas escenas son muy largas. Una escena de 3 páginas, por Dios. ¿Sabes? La gente le tiene mucho miedo. Sí. Y los turcos son la mejor prueba de que eso no necesariamente es malo, ¿no? Andrés Briseño dice, ¿has pensado hacer el formato de Fábrica de Sueños de Televisa con tus grandes historias y con los melodramas venezolanos más exitosos? ¿Sería factible realizarlo con la situación que se vive en Venezuela actualmente? Bueno, en Venezuela ahorita la televisión está en terapia intensiva y con serias posibilidades de extinguirse, ¿no? Ya no se está produciendo televisión allá. En Venezuela la telenovela llegó a ser el principal producto de exportación no tradicional. Imagínate lo que significa la telenovela venezolana en Latinoamérica. En la historia, sí. Maya nos pregunta, ¿cómo ha sido la experiencia de trabajar con Televisa, con Amar a Muerte, Rubí? ¿Qué comentario tienes sobre la cultura mexicana, el talento mexicano y el rol de este país en la industria? Bueno, el rol es fundamental. México sigue siendo el Hollywood de las telenovelas. ¿Hoy más que nunca? Hoy más que nunca, y bueno, de las series y de la renovación del lenguaje audiovisual. Yo creo que no hay país en toda América, e incluso si pones a Europa tampoco, donde se estén haciendo más series al mismo tiempo, más contenido audiovisual que en México. Te hablé que me sorprendo de la calidad actoral que hay aquí, del cine que se está haciendo aquí. Bueno, imagínate tú lo que ha pasado con los directores de cine en la industria de Hollywood, que Cuarón, o sea, han hecho cosas maravillosas. Yo estoy feliz de trabajar con Televisa porque creo que Televisa también entendió que tiene que renovarse para desarrollar todo lo que tiene en un siglo XXI con muchas expectativas. Parece ser que lo está logrando, ¿no? Yo creo. Dice Marcela Tedesco, le pedimos a la telenovela que sea más corta, dinámica, moderna, pero las novelas turcas son dramas clásicos e intensos que superan los 200 episodios. ¿Por qué eso funciona tan bien allá y no aquí? Bueno, pero es que también está funcionando en algunos países latinoamericanos la telenovela turca. Es una paradoja interesante. La pregunta es tan compleja que no vamos a tener tiempo de desarrollarla extensivamente, pero creo que es porque están muy bien hechas. Creo que además hay una fascinación. Tú estás viendo un diálogo y entonces tienes el Bósforo atrás, entonces tienes la Mezquita Azul, entonces hay una elección de la locación. Visualmente es un espectáculo, es caviar, pues, ¿no? Entonces, totalmente. Nos pregunta Santiñas do Rodrigo Ríos. Juliantina fue una sorpresa para ti, ¿verdad? Fue una sorpresa maravillosa, de las más bonitas que he tenido en mi vida. Flor Antonia Singer, en Amar a Muerte te planteaste inicialmente los personajes de las Juliantinas para que destacaran de esa manera o fue realmente inesperado? Ya lo decías, totalmente. También nos dicen, el papel de la mujer en el pasado, usualmente la chica pobre que se enamora del hijo del dueño del lugar donde trabaja, ¿ha cambiado? Sí. ¿Los tiempos exigen una mujer más empoderada? ¿Es así en las nuevas novelas? Claro, además el Me Too, que es un movimiento que vaya a la fuerza que tiene, yo creo que está pidiendo que justamente hablemos de mujeres empoderadas a
través de las historias que estamos contando. Eso está ocurriendo, eso está ocurriendo. Mira qué interesante esta pregunta. Dicen, cuando escribes telenovelas, ¿cómo te imaginas a tu audiencia? ¿Ha cambiado ese espectador tipo entre las primeras telenovelas que escribiste y las que haces ahora? ¿Piensas en un diferente público? Bueno, tuve que hacerlo, por ejemplo, para Amar a Muerte, porque yo conozco de memoria al público venezolano, conozco lo que le gusta, lo que lo hace reír, dónde están los guiños que lo van a atrapar, pero para mí era así como entrar en un cuarto cerrado a escribirle al público mexicano y al público de Univisión en Estados Unidos, que es tan heterogéneo, que México es solamente una parte, allá hay puertorriqueños o dominicanos, venezolanos, etcétera. Yo tuve aquí que patear mucho Ciudad de México, consumir literatura mexicana moderna, actual, ver mucho lo que estaba en la televisión abierta y mucho las series que estaban haciendo, es decir, ponerme en contexto, ¿no? Y eso creo que terminó como nutriéndome y felizmente funcionó. Algo de polémica también, mira, nos pregunta, señor Padrón, queremos mucho amor en la peli. Por favor, no meta a un hombre como lo fue Sergio entre las Juliantinas. Nada hetero con ellas. Necesitamos realismo. Sí, ese fandom es exigente. Es exigente. Y muchas veces te mandan escenas escritas e ideas para la historia maravillosa. No se preocupen, va a haber mucho amor. Ok, eso es bueno. ¿Qué tan probable, seguimos con lo mismo, es la serie Juliantina después de la película? ¿Le han pedido escribir la historia también para la serie? Bueno, sí, el proyecto es después de la película, viene la serie. Lo que pasa es que a veces ellas se impacientan porque hacer una película no es nada fácil. Si bien es una cosa de 1 hora y media, 2 horas, las películas, la molienda del guión siempre es algo mucho más lento, y debe ser así para que el producto sea lo mejor posible. ¿Qué edad tiene Valentina? ¿Qué edad tiene Valentina? Ahorita no me acuerdo, como 23 años más o menos. Años. Muy bien, nos pregunta eso, marca registrada. Ok, a ver, y cuéntame también, ¿qué sigue? ¿Cómo te ves en 10 años? ¿Aquí? ¿Vuelves a Venezuela? ¿Sigues en Miami? A mí me encantaría, o sea, hay una parte de mí que me encantaría estar en Venezuela junto con los millones de venezolanos que deberían volver como en una epidemia feliz a reconstruir el país, ese nuevo país que nos merecemos, porque para mí sigue siendo una astilla clavada el estar fuera de mi país, un país fantástico, y no lo digo porque mi cédula diga soy venezolano, es fantástico, y lamentablemente entró en una vorágine terrible, ¿no? En términos políticos. Creo que, o sea, hay una parte de mí que le encantaría estar allí, en un país próspero, ¿no? Cuando escribes tus historias también lo haces pensando en el actor o la actriz. Bueno, yo siempre le ponía rostros a mis personajes, la mejor manera. Después te los terminan eligiendo otros, pero si ya yo sé que, por ejemplo, a Angelique Boyer, que fue para mí, Dios mío, qué diosa de la actuación es Angelique, me encantó, no tenía el rostro de ella, pero cuando empezaron a grabar yo apenas iba como por el 20% de la historia. Entonces fue buenísimo tener a Michelle Brown y a Angelique Boyer, tener a Macarena, que es Valentina, tener a todos ellos, ¿sabes? En la cabeza. Para mí fue perfecto. ¿Han mejorado los presupuestos con este crecimiento también de la televisión hispana? Sin duda alguna, inevitablemente. Si no, no vas a estar al nivel de la competencia, que es feroz. ¿Qué viene después de Rubí? Inmediatamente después, ¿qué vas a hacer? No sé. Aún no. Estoy en eso. Parte de la visita también es hablar sobre los planes del mañana. Cuando miras hacia atrás, dice Carolina Acosta, ¿qué piensas que le aportaste al género de la telenovela? Bueno, creo que le aposté muchísima honestidad de mi parte, mi visión del mundo del amor, el amor es creo que la palabra más compleja y más importante del ser humano, complejísima. Y entonces me encantó poder contar mi visión del amor. Creo que le otorgué a mis historias, tratar de sacar a las historias de telenovelas del maniqueísmo típico, de los estereotipos clásicos, tratar de contar gente de carne y hueso y argumentos que yo creo que han sido relevantes, creo. Sin duda.
Por último, una pregunta más. Dicen, las Juliantinas quisiéramos la serie por Netflix al igual que la peli. Bueno, aquí hay un fan de esto, ¿eh? Marca registrada está. Yo también quisiera que vamos a ver. Atención. A lo mejor, no creo que Netflix, sabiendo el fenómeno, no termine diciendo quiero a Juliantinas en mi pantalla. ¿Cuáles son tus autores de ficción favoritos latinoamericanos? Dice Zulemi Villegas. Juan Carlos Onetti, que es un gran narrador uruguayo. Por supuesto, el gran García Márquez, que cuenta historias como nadie. Juan Rulfo, para mí me parece fundamental, el gran escritor mexicano. Son muchísimos. Pues bueno, Leonardo, se nos ha acabado el tiempo. ¿Qué mensaje le darías a la gente? ¿Nuevos productores o productores que están ahí luchando por salir adelante? Escritores como tú, gente que está dedicada a la industria. ¿Qué mensaje le da hoy Leonardo Padrón? Bueno, yo creo que ahorita el signo de los tiempos es la irreverencia, el coraje de contar las historias que realmente queremos contar. La condición humana es infinita en su complejidad, entonces las historias que hay por contar son inagotables. Entonces, tratemos siempre de dar un paso hacia adelante en términos de historia, en términos de argumentos. Tratemos de sorprendernos nosotros mismos. ¿Y hay buenas segundas partes? ¿Llegará la segunda parte de Amar a Muerte o no? Oye, sabes que estaba planteadísima, pero como esos fueron unos derechos que se le compraron a Telemundo, porque era de ellos el guión original de En Cuerpo Ajeno, con lo que pasó, con el éxito que pasó, creo que no va a querer volver a reeditar, porque le ganamos a Telemundo en Univisión. Entonces ahí hay una tranca de esas legales y tal, ¿no? Ok, o sea que no será fácil. No será fácil, pero está en el ánimo. Es posible. Leonardo, Oye, gracias. Muchas gracias. Qué gran entrevista, gracias por compartirnos tu vida profesional y aquí siempre es tu casa. Muy amable, Sergio, de verdad lo disfruté mucho. Y yo también, gracias a ti y gracias a ustedes también por habernos acompañado a esta emisión de Visita Produ, hoy con Leonardo Padrón. Ya lo sabes que tenemos una cita semanal la próxima semana, gracias a Flotex, Sennheiser y Aldea México, que bueno, este esfuerzo semanal que hacemos con Produ es fantástico para traerte el face to face con los líderes de la industria y ya lo sabes, te esperamos también todos los miércoles con un nuevo horario. Ayer que estrenamos Cadena H, hicimos un gran evento de Cadena H, también anunciamos una nueva parrilla de programación, así que próximamente estaremos anunciándoles el nuevo horario de Visita Produ en el 77 de Easy, 169 de Total Play, en Cadena H, la tele que une. Yo soy Sergi Mas y tenemos una cita la próxima semana aquí en Visita Produ en el Face to Face con los líderes de la industria. Pásenla muy bien, hasta pronto. Visita Produ fue presentado por Caracol Televisión presenta Bolívar, el hombre, el amante, el libertador. La superproducción que está haciendo historia. Número 1 en el prime time. Distrito Instituto de Imagen y Comunicación. Profesionaliza tu talento. Made in Spanish. The quality you love at the price you need.